Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo turco, dramas de telenovelas y todo lo que tenga que ver con el amor. Estoy aquí como siempre para traeros las últimas novedades, los rumores más jugosos y sobre todo, para analizar hasta el último detalle de las vidas de nuestros actores y actrices turcos favoritos. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que os va a encantar. Un tema que huele a rosas, a pasión y a un posible reencuentro que nos tiene a todos al borde del asiento. Hoy vamos a hablar, sí, lo adivinasteis, de Can Yaman y de Demet Özdemir. Pero no de cualquier cosa. Hoy vamos a desentrañar un gesto, un detalle, un pequeño acto que ha encendido todas las alarmas y ha hecho que los fans de esta pareja sueñen con una reconciliación que muchos creían imposible. ¿Listos para descubrir de qué se trata? Pues vamos allá. Pero antes de sumergirnos en este mar de rosas y rumores, quiero recordaros lo de siempre. Si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y dadle mucho amor a este contenido que preparamos con tanto cariño para vosotros. Vuestra suscripción es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoos las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Así que ya sabéis, a suscribirse. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como ya sabéis, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, por decirlo suavemente, un torbellino. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, la química entre ellos era innegable. Dentro y fuera de la pantalla, Can y Demet parecían la pareja perfecta. Los rumores de romance no tardaron en surgir, alimentados por sus constantes muestras de cariño, sus miradas cómplices y sus divertidas interacciones en redes sociales. Durante un tiempo pareció que el cuento de hadas era real. Los fans se volvieron locos creando clubs de fans dedicados a la pareja, recopilando cada foto, cada vídeo, cada entrevista en la que aparecían juntos. El Candem, como se les conocía cariñosamente, era una fuerza imparable en el mundo del fandom turco. Pero como suele ocurrir en estas historias, la felicidad no duró para siempre. De repente las muestras de afecto desaparecieron. Las miradas cómplices se volvieron frías. Y los rumores de ruptura empezaron a circular con más fuerza que nunca. Ni Can ni Demet confirmaron ni negaron nada, pero el silencio era ensordecedor. La separación fue dolorosa para muchos fans, que se sintieron desilusionados al ver que su pareja favorita se desvanecía ante sus ojos. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Can Yaman ha conquistado Italia, convirtiéndose en una estrella internacional y protagonizando series de gran éxito. Demet Özdemir también ha continuado con su carrera, participando en diversas producciones y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Ambos han tenido otras relaciones, algunas más públicas que otras, pero ninguna ha logrado eclipsar la magia que existió entre ellos. Y es que, queramos o no, la sombra de Erkenci sigue siendo muy alargada. La gente no olvida fácilmente la química entre Can y Demet, y muchos aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Y es aquí donde entra en juego el gesto del que os hablaba al principio. Un gesto aparentemente insignificante, pero que ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales. ¿De qué se trata? Pues bien, resulta que Can Yaman ha sido visto enviando rosas. Sí, lo habéis oído bien. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, ha sido fotografiado saliendo de una floristería con un enorme ramo de rosas rojas. Hasta aquí nada fuera de lo normal, podríais pensar. Al fin y al cabo, Can es un hombre atractivo y exitoso, es normal que regale flores. Pero la cosa se pone interesante cuando analizamos el tipo de rosas y el momento en el que se produjo este gesto. Se trata de rosas rojas, símbolo indiscutible del amor y la pasión. Y el momento en el que Can fue visto con este ramo coincide casualmente con el cumpleaños de Demet Özdemir. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Los fans de Candem han interpretado este gesto como una clara señal de que Can aún siente algo por Demet y que podría estar intentando reconquistarla. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de esperanza y de peticiones para que ambos se den una segunda oportunidad. Por supuesto, también hay voces que llaman a la calma y que recuerdan que Can podría haber enviado las rosas a cualquier otra persona. Quizás a su madre, a una amiga, a una admiradora. Pero la mayoría de los fans se niegan a perder la esperanza y creen que este gesto es una prueba irrefutable de que el amor entre Can y Demet sigue vivo. Y es que, seamos sinceros, la historia de Can y Demet es como un cuento de hadas moderno.
Dos jóvenes talentosos que se enamoran en el set de rodaje, que conquistan al público con su química y que parecen destinados a estar juntos. Aunque su relación no haya funcionado en el pasado, muchos creen que aún hay posibilidades de que vuelvan a intentarlo. Además, hay otro factor que alimenta la esperanza de los fans: el tiempo. Han pasado años desde su separación, y ambos han tenido tiempo de madurar, de reflexionar y de aprender de sus errores. Quizás ahora, con una perspectiva diferente, serían capaces de construir una relación más sólida y duradera. Pero, ¿qué hay detrás de este gesto? Profundicemos un poco más en el análisis. Para entender la magnitud de la situación, debemos recordar cómo fue la relación de Khan y Demet, desde sus inicios hasta su abrupto final. En Erkencicus, Can Yaman interpretaba a Candivit, un fotógrafo aventurero, y Demet Özdemir daba vida a Sanemain, una joven soñadora y un poco torpe. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países alrededor del mundo. La química entre los protagonistas era palpable, y los fans no tardaron en desear que su amor traspasara la pantalla. Y así fue, al menos durante un tiempo. Khan y Demet comenzaron a aparecer juntos en eventos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y se mostraban muy unidos en público. Los fans estaban extasiados. Parecía que el sueño Kandem se había hecho realidad. Pero, como suele ocurrir, la presión mediática y las exigencias de sus carreras terminaron por pasar factura. Los rumores de discusiones y desacuerdos comenzaron a circular, y la pareja se distanció poco a poco. La confirmación de la ruptura nunca llegó de forma oficial, pero el silencio y la falta de apariciones juntos lo decían todo. La separación fue un duro golpe para los fans, que se sintieron traicionados y desilusionados. Muchos se preguntaron qué había pasado, qué había fallado. Se especuló con infidelidades, con incompatibilidad de caracteres y con la intromisión de terceros. Pero la verdad es que solo Khan y Demet saben los verdaderos motivos de su ruptura. Tras la separación, ambos siguieron adelante con sus vidas. Can Yaman se mudó a Italia, donde se convirtió en una estrella de la televisión y el cine. Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, participando en varias series y películas de éxito. Ambos han tenido otras relaciones sentimentales, pero ninguna ha generado el mismo revuelo que su romance con el otro. Los fans de Kandem nunca han dejado de soñar con una reconciliación, y cada pequeño gesto, cada rumor, es interpretado como una señal de esperanza. Y ahora, con este envío de rosas rojas, la llama de la esperanza se ha vuelto a encender. ¿Qué significa este gesto? ¿Es una simple felicitación de cumpleaños, o hay algo más detrás? Analicemos las posibilidades. En primer lugar, es posible que Can Yaman simplemente haya querido felicitar a Demet Özdemir por su cumpleaños. Después de todo, han trabajado juntos y han compartido momentos importantes en sus vidas. Un gesto de cortesía no tiene por qué significar nada más. Sin embargo, el hecho de que haya elegido rosas rojas, el símbolo del amor y la pasión, le da un significado especial al gesto. ¿Por qué no eligió otro tipo de flores, o un simple mensaje de texto? ¿Por qué precisamente rosas rojas? Esta elección podría indicar que Khan aún siente algo por Demet y que está intentando reconquistarla. Quizás se arrepiente de cómo terminaron las cosas en el pasado y quiere darle una segunda oportunidad a su relación. Otra posibilidad es que Can Yaman simplemente quiera llamar la atención de los medios y generar controversia. Al fin y al cabo, cualquier noticia relacionada con Kandem es un éxito asegurado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Un simple gesto como este puede aumentar su popularidad y mantenerlo en el candelero. ¿Pero cree realmente Can Yaman que puede reconquistar a Demet Özdemir? Demet ha seguido adelante con su vida, ha tenido otras relaciones y ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. ¿Estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad a Khan? Es difícil saberlo. Demet nunca ha hablado abiertamente sobre su relación con Khan, ni sobre los motivos de su ruptura. Siempre ha mantenido una actitud discreta y profesional, evitando cualquier tipo de polémica. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la actriz aseguran que Demet nunca ha olvidado a Khan y que guarda un buen recuerdo de su relación. Quizás con el tiempo y la madurez, ambos podrían superar sus diferencias y volver a estar juntos. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Ni Khan ni Demet han confirmado ni desmentido nada. Pero la ilusión de los fans es tan grande que cualquier pequeño gesto, cualquier pequeño detalle, se convierte en una señal de esperanza.
Y es que al final, todos queremos creer en el amor verdadero. Queremos creer que las segundas oportunidades son posibles. Y queremos ver a Khan y a Demet juntos de nuevo, felices y enamorados. ¿Será posible? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos analizando cada movimiento, cada mirada, cada gesto de ambos. Seguiremos soñando con un reencuentro que nos devuelva la ilusión y que nos demuestre que el amor, a veces, puede vencer todos los obstáculos. Además, no podemos olvidar el impacto que una posible reconciliación tendría en sus carreras profesionales. Volver a ver a Khan y a Demet juntos en una nueva serie o película sería un bombazo mediático y garantizaría el éxito de la producción. Los fans de Kandem están deseando verlos de nuevo juntos en la pantalla, y las productoras lo saben. De hecho, se rumorea que varias productoras ya han contactado con ambos actores para ofrecerles proyectos conjuntos. Sin embargo, hasta el momento Khan y Demet no han aceptado ninguna oferta. Quizás estén esperando el momento adecuado, o quizás simplemente no estén interesados en volver a trabajar juntos. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Kandem seguirán soñando con un reencuentro, tanto en el plano personal como en el profesional. Y ahora, para terminar, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can Yaman envió las rosas a Demet Özdemir? ¿Pensáis que hay posibilidades de reconciliación? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y saber lo que pensáis. ¿Qué tipo de serie les gustaría ver protagonizando juntos? ¿Un drama romántico, una comedia, una serie de acción? Quiero saberlo todo. También quiero que me contéis vuestros recuerdos favoritos de Khan y Demet. ¿Cuál fue el momento que más os emocionó de Erkencikus? ¿Qué os parecieron sus apariciones juntos en eventos y entrevistas? ¿Tenéis alguna anécdota especial relacionada con la pareja? Compartid vuestras historias conmigo. En resumen, hoy hemos analizado un gesto que ha encendido las redes sociales, el envío de rosas rojas por parte de Can Yaman, coincidiendo con el cumpleaños de Demet Özdemir. Un gesto que ha alimentado la esperanza de los fans de Kandem y que nos hace preguntarnos si hay posibilidades de reconciliación. Un gesto que nos recuerda que el amor, a veces, puede ser complicado, pero que siempre vale la pena luchar por él. Gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Recordad que este canal es vuestro espacio para el salseo turco, así que no dudéis en dejar vuestras sugerencias y comentarios. Me encanta saber qué temas os interesan. ¿Qué otras parejas de actores turcos os gustaría que analizáramos? ¿Qué series y películas turcas os recomendaríais? Dejadme vuestras sugerencias y prometo tenerlas en cuenta para próximos vídeos. Y ahora sí, para despedirme quiero recordaros lo de siempre: si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestra suscripción es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de asegurarnos de que seguiremos trayéndoos las últimas noticias y los rumores más jugosos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Y no olvidéis seguir soñando con el amor verdadero. Ciao, ciao.